bajo la sombra del Omnipotente. Dice el hermano, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dígaselo, hermano, dígaselo, dígaselo. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Aleluya. Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, en estos últimos tiempos tenemos que estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Porque usted sabe que a veces hay muchas personas que usan este pasaje bíblico para ellos protegerse, para ellos tenerlo abierto en sus casas. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no entendemos el Salmo 91, aleluya, ¿qué pasa? Que nosotros o aquellas personas pueden abrir el Salmo 91 y tenerlo ahí como un resguardo, como algo. Pero nada más no es el Salmo 91. Cuando nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, nosotros tenemos el Salmo, la Biblia entera, y la tenemos a nuestro favor, ¿verdad que sí? Aleluya. Mientras aquellas personas, aún ellos haciendo sus cosas, aleluya, se van al Salmo 91, pero no entienden lo que dice el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. No todo el mundo mora bajo la sombra del Omnipotente. No todo el mundo está bajo la sombra de Jehová. No todo el mundo, hermano, aleluya, está morando ahí donde Dios quiere que more, porque nosotros tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente, del Creador, ¿verdad que sí? A su nombre. El que habita, hermano, bajo el abrigo del Altísimo, ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. No todo el mundo mora debajo de la sombra de Jehová de los ejércitos. El que habla mentira no mora bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. El que engaña a su hermano no mora bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. El que maltrata a su esposa tampoco vive, mire, hermano. Y si nos vamos por ahí, hermano, hay muchos que no viven bajo la sombra del Omnipotente de Dios. Su nombre, morando es bajo de la sombra del Omnipotente. Aleluya. Pero si nos vamos a los salmos, ahí está donde dice, aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Pero usted dice, no todo el mundo defiende, no todo el mundo le teme, no todo el mundo tiene temor de Jehová, alabanza. Y Dios tiene, gloria al Señor, responsabilidad. ¿Sabe de qué? De lo que le temen, de lo que le defiende. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A su nombre sea la gloria. Entonces a veces nos queremos rebalar. A veces queremos hacer la cosa, hermano, no como Dios dice. ¿Sabe qué? A veces lo decimos, la pastora no está, el pastor no está, voy a hacer eso. Pero el ángel de Jehová, el Espíritu Santo de Dios y el ojo de Jehová, aleluya, ¿dónde tú te puedes meter o yo me puedo meter que Él no está? Dígame, ¿dónde? Aleluya, ¿dónde Él no está? Aleluya. Si tú tienes que morar bajo la sombra de su Omnipotente, Él tiene que estar contigo donde quiera que tú caminas, ¿verdad que sí? Entonces, donde quiera que tú vas, el ángel de Jehová tiene que caminar contigo. Pero en estos últimos tiempos, ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios está contritado. ¿Sabe por qué está contritado, hermano? Porque están apareciendo demasiadas cosas dentro de la iglesia, hermano. Aleluya, que no estamos pareciendo de que somos cristianos. Usted dirá, pero ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque no se está morando bajo la sombra del Omnipotente. Hay personas, hermano, que se están saliendo de la sombra del Omnipotente de Jehová. Andan desenfrenados, andan sin ruido, hermano, andan vueltos locos, hermano mío. Y a veces ni el pastor se da cuenta lo que está haciendo, porque se salieron bajo la sombra de Jehová de los ejércitos. Y nosotros tenemos que mantenernos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. A su nombre, nombre de Cristo, derecho a Jehová, esperanza. ¿Usted sabe lo que es una esperanza? Esperanza de que un día Él me va a buscar, de esperanza de muchas cosas. Derecho a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Oye, mi Dios, ¿en quién tú vas a confiar? En el que te tiene bajo la sombra, alabanza, el que te guarda, el que te protege, el que te llama cuando tú te quieres ir, el que te sana cuando tú te enfermas, alabanza. Es que cuando yo no estoy, cuando el pastor no está, Él está ahí. Ahí no se puede uno salir, hermano. Aleluya. Y es bajo la sombra. ¿Quién es el Omnipotente? Jehová, Dios de los ejércitos. Es el Omnipotente. Alabanza. No se salga de la sombra de Jehová. Aleluya. No se salga de la sombra. A su nombre.
mucho y que hablan mucha lengua, no, hermano. Aleluya, yo no soy de eso. Ni que viven de que y esto, no, hermano. A mí me gusta decirle, hermano, que vivamos bajo la sombra de nuestro omnipotente. Se está viviendo tiempo difícil, se está viviendo tiempo peligroso, pero nosotros tenemos el grande que es Jehová de los ejércitos, aleluya, en medio de la lucha, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, hermano. Si nosotros nos quejamos, pastor, ¿quién, aleluya? Aquellos que no conocen a Dios, dígame cómo estarán, hermano. Y yo digo, esa gente llega, aleluya, por la mañana y usted lo ve bebiendo, haciendo desorden y gozándose, hermano. Y usted en la iglesia hay que decirle alabe, levante la mano, muévase para aquí, hermano. No, nosotros somos creados y tenemos que adorar a Dios por encima de todas las cosas. A su nombre. Morando. Denle un aplauso. Morando bajo la sombra de Jehová, bajo la sombra del omnipotente, aleluya. Y lo importante es el temor a Dios. Lo importante en la iglesia es el temor a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, que no hay temor de Dios? ¿Cuántas personas haciendo cosas que no hay temor de Dios? Hermano, no le tenga temor a su hermano, no le tenga temor al pastor, no le tenga temor al que el vecino, téngale temor a Dios, amén. Porque cuando usted va a hacer algo y usted tiene temor a Dios, usted dice, yo no puedo porque Dios me está viendo, yo no puedo porque Dios me está mirando, yo no puedo porque yo le sirvo a Dios, yo no puedo porque soy linaje cogido de Dios. Alabamos sea Dios, somos prenda preciosa, hermano, y usted lo sabe, somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra. Entonces, ¿por qué a veces defraudamos a Dios haciendo cosas que a Dios no le agrada? Alabado sea Dios. Hay cosas que a Dios no le agrada y nosotros la estamos haciendo. No estamos saliendo debajo de la sombra del omnipotente de Jehová, Dios de los ejércitos. No nos salgamos, hermano, porque el que se sale, hermano mío, en este tiempo que estamos viviendo, aleluya, va a haber problemas. Y lo van allá afuera. Y estamos jugándole contigo. Estamos jugando en la base. A su nombre sea la gloria. Hay hermanos que están jugando en la base. ¿Y sabe qué? Aleluya, yo digo, gloria al Señor. Para usted no perder tiene que ayunar. Para usted no perder tiene que orar. Para usted no perder tiene que coger silencio. A su nombre sea la gloria. Usted no ve que yo hay una alabanza que yo canto, hermano. Que yo digo, se está peleando. No se quede dado. Si te dan, dale. Si te dan, dale. Dale con el silencio, dale con la oración, dale con el ayuno, y con la obediencia es lo más fuerte. 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 Amén. Porque el que obedece a Dios, obedece a su pastor, hermano, y obedece a todo el mundo. Dios quiere obediencia, tanto aquí como allá y en todos los lugares. Porque hay una desobediencia en las iglesias, hermano, terrible. A su nombre sea la gloria. Desobediencia. Entonces el miembro tiene que obedecer a Dios y luego a su pastor. Y si usted no obedece a Dios y a su pastor, ¿qué hay? Problema. A veces hay unos miembros que se van y los pastores se dan cuenta cuando lo oyen cantando en otra iglesia. De verdad. Y ese no es. Voy a poner a Tito. Quizás ese no sea su caso. Y ese no es Tito que está cantando. Pues. A su nombre. Hermano. No me estés rojo. A su nombre. Hermano. Y usted se da cuenta ya después que fueron y vinieron, si usted no lo oyó cantando, no la pegó. Pero se van, ni el pastor sabe dónde están. Duran 5 y 6 días, uno no sabe dónde está. En la iglesia no aparecen. ¿Y dónde está fulano? Usted se da cuenta que estaba en el supermercado. Usted se da cuenta que estaba por allá, pero no lo ve en la iglesia durante la semana. El domingo a veces usted lo ve que aparece. Yo no sé si ese es el caso de aquí, porque yo no sé. Pero tengo casi un caso yo allá también. Aleluya, se desaparecen. Se le olvidan las responsabilidades de la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Todos los
los miembros de esta iglesia, Darío sabe cuáles son, el pastor sabe todito cuáles son, ¿verdad que sí? Todito sabe, de que le falta uno. Yo no sé si él es así, porque yo ya me pongo con los ojos y lo busco a todos. Hermano, ¿saben por qué? Porque toditos tienen su nombre, ninguno tiene el nombre casi, es muy raro. En una iglesia te dan los nombres que chocan el mundo. Siempre él sabe si Mari no vino, él sabe si Mercedes no vino, él sabe si Juanita no vino. Hermano, todos tenemos un nombre diferente, ¿verdad que sí? Entonces, Juanita tiene una responsabilidad en esta iglesia, no con el pastor, sino con el Rey de Reyes. ¿Sabe por qué? Porque tú fuiste llamado de tanta gente por ahí que hace el desorden. Jehová te tomó, te agarró y te dijo: ven acá, que tú eres que va a brincar aquí en la iglesia, tú eres que va a cantar en la iglesia, tú eres que va a limpiar la iglesia, tú eres que va a dirigir a la iglesia. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad con el Señor. Amén. Morando bajo la sombra, hermano. Bajo la sombra, hermano mío, el tiempo está difícil, el tiempo está peligroso, pero si nosotros moramos bajo la sombra de lo impotente que es Jehová de los ejércitos, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que sacó el pueblo, aleluya, de Israel de Egipto y lo sacó de allá y lo pasó por el mar rojo. Usted sabe bien esa historia, hermano. Ese es Jehová y ese sigue siendo Jehová, ese sigue siendo Dios. Alabanza. El que está contigo, el que está conmigo, el que nos protege, el que nos guarda. Pero ¿sabe qué? El que le tiene temor a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Temor a Dios. Temor a Dios, hermano, el temor a Dios. Entre todo el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Sabe qué? El temor a Dios es algo que llena mucho la casa. Y llena mucho, aleluya, los atrios de Jehová. Es el temor a Dios. A veces cuando nosotros tenemos temor a Dios, hasta reírnos mucho, uno se siente reprendido. Hasta de hacer muchas cosas, uno se siente reprendido. Cuando uno le tiene temor a Dios, porque entiende que los ojos de Jehová no se quitan de encima de uno. Y hay que buscar el temor de Jehová. Hay que buscar el peso de Jehová, hermano, aleluya. Hay que buscar el peso de Jehová. Aleluya, que tú entiendas que tú y yo somos siervos de Jehová. Algo que en tu corazón, aleluya, te pese. Y que tú entiendas que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Jehová, perdón. Aleluya, que tú entiendas que tú eres hija, hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Alabanza, de aquel que vive y que reina. El evangelio no es charlatanería. Yo decía que estudiaba en la iglesia. El evangelio de Jehová pesa. Alabado sea Dios. El evangelio es algo que pesa. El evangelio es algo que cuando tú sientes el Espíritu Santo, sientes de llorar, no de brincar, no de hacer desorden, sino, hermano mío, ¿de qué? De llorar, porque el evangelio es vergüenza. Gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Y yo decía, hermano, en estos días, si la gente supiera lo que es el evangelio de Cristo.